En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Huir, evitar, apartar. Es la serie la cual hemos venido compartiendo en las últimas semanas. Bueno, hoy vamos a compartir un pasaje que tiene que ver con nuestro Señor. Jesús nos habló y nos sigue hablando por medio de su palabra. Vamos a la vida de Jesús, vamos a ir a uno de los evangelios, concretamente Marcos capítulo 4. Efectivamente, seguramente algunos conocen aquí esta historia, es la parábola del sembrador. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra temática de apartar, de evitar? Bueno, vamos a la historia y ahí lo vamos a ver. Dice la palabra es a partir del versículo 10. Cuando estuvo solo, entiéndase Jesús, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Bueno, ¿cuál parábola? La parábola. El sembrador salió a sembrar. Entonces, bueno, va echando una semilla. Una parte cayó, recordemos, sobre el camino, sobre piedra, sobre espinos, sobre buena tierra. Bueno, vamos a ver eso qué significa. Dijeron, efectivamente, tal como nosotros lo hemos venido seguramente preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esta historia? ¿Cuál es el significado de esta parábola? Jesús nos dice a partir del versículo 14, continuando aquí, el sembrador es el que siembra la palabra. Eso es lo que usted y yo somos. Usted y yo somos siervos de Dios, por supuesto. Pero entre tantas cosas que usted y yo somos ante Dios, ante nuestro Señor, ante nuestro Padre, usted y yo somos sembradores. ¿Sembradores de qué? De la palabra de Dios. Usted y yo estamos en esta tierra como sembradores. ¿Y qué es lo que hacemos? Sembrar la palabra de Dios. Sembrarla en todo, sobre toda la tierra. Como sembradores vamos al mundo, entonces, a sembrar precisamente eso, su palabra. Versículo 15. Luego me dice aquí, y estos son los de junto al camino, o sea, aquella semilla que cae junto al camino. Dice así, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Miremos aquí a ver. Entonces, se siembra junto al camino, pero luego viene el diablo, me dice así, a renglón seguido. Primero, entonces, oyen la palabra de Dios, pues después que la oyen, pues lo dejan ahí, como que no hay continuidad. Hay personas que se quedan simplemente siendo oidores. Oyen la palabra y como que les queda sonando, ve, qué bonita esta palabra, qué linda está esta palabra, ve, chévere. Pero luego, ¿qué viene de allí? Solamente se quedan oyéndola. No continúa ese proceso. Claro, recordemos que las vías de alimentación está de alimentación de la palabra de Dios, el oír. Luego viene el leer, el estudiar, el memorizar, que es el guardar, y luego el meditar la palabra de Dios. Se quedan simplemente con el oír. Entonces, cuando se quedan simplemente con eso, viene entonces el enemigo y quita la palabra. O sea, aparta la palabra que se sembró en sus corazones. Cuidado, cuidado con todo ello. Aparta la palabra de sus corazones. Continuando con la historia y con esta parábola, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Bueno, vamos a ver aquí. Primero, sobre el camino. Recordemos esta historia. Segundo, o en pedregales, quiero decir. ¿Quiénes son estos? Dice, los que cuando han oído la palabra, como aquel primer caso, al momento la reciben con gozo. La reciben con mucha alegría. Dicen, pero qué buena palabra. Uy, esto me llena de gozo, me llena de mi alegría. Esto ha cambiado mi día. No, esto definitivamente es lo que yo necesitaba. Es una píldora que yo necesitaba. La píldora del gozo, la píldora que me cambia la vida. Como si fuera algo así como una adrenalina, como una dosis de adrenalina. Hay gente que cree, hay personas que creen que la palabra de Dios es una adrenalina para mi vida, que simplemente yo voy, me siento bien, me siento ya, algunos usando un término más joven, me siento hype, me siento chévere, y entonces ya puedo continuar. Pero luego nuevamente me encuentro con lo que el mundo tiene para mí y bueno,
y como que el gozo nuevamente vuelve a apartarse de mí. Reciben la palabra con gozo. Claro, no la apartan de sí inicialmente, la reciben. Lo contrario de apartar, claro, tiene que ver con el recibir. Reciben la palabra con gozo, no se apartan de la palabra, no apartan la palabra de sus vidas. Pero ¿cuál es el problema? Pero no tienen raíz, me dice, sino que son de corta duración. No tienen raíz. Se quedan allí, o sea, con la adrenalina, nuevamente, como así lo podemos asociar. Se quedan ahí, con la palabra de Dios, que van a ella, ay, qué chévere, listo, ya tengo entonces yo como mi dosis, como si la palabra de Dios fuera un fármaco, como si fuera, bueno, como si fuera algo lo cual simplemente me eleva. Pero luego yo voy, ¿y qué pasa con todo ello? Es como aquella adrenalina entonces, la adrenalina. Y luego de la adrenalina viene el bajonazo, el bajonazo. Y uno como que ya siente cansancio, ya, hasta las cosas terminan siendo peor de lo que estaban antes de ingerir aquella famosa dosis. Pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Son de corta duración. Reciben la palabra, reitero, no la apartan de sí, la reciben con gozo. Cuidado con este caso. Son personas que viven por emociones. Entonces vienen, van, la palabra de Dios les parece chévere, pero no profundizan en ella. No tienen raíz. Entonces vienen, si viene algún tipo de situación difícil, tribulación para su vida. ¿Y luego qué pasa? Tropiezan. Hasta ahí llegan. Versículo 18, sigamos. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Ya vimos, en el camino, en medio de pedregales, entre espinos. Los que oyen la palabra, al igual que los dos anteriores. Oyen la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero los afanes de este siglo, hay mucho afán de esto, de conseguir esto otro. Los afanes, el corre, el engaño de las riquezas. A eso se me está refiriendo concretamente, el afán. Porque eso es lo que, digamos, eso es lo que se bombardea permanentemente. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, claro, está entre espinos, pero esos espinos tienen que ver con afanes. Hay unos espinos que son afanes, hay una variedad de espinos que tienen que ver con el engaño a las riquezas. Otra variedad tiene que ver con codicias. Entonces, los espinos, estos van creciendo, está la semilla, van creciendo y ahogan la palabra que han oído inicialmente, y se hace infructuosa. Entonces, claro, esa semilla eventualmente tiene que brotar, tiene que crecer y eventualmente tiene que dar y llevar fruto, pero se hace infructuosa. Ahogan también la palabra. Reciben la palabra, la reciben bien, no la apartan de sí. Entonces miremos que aquí encontramos algo interesante. Claro, puede que usted no aparte la palabra de Dios de sí, pero simplemente se queda en el oír la palabra de Dios y no más. O seguramente ha convertido la palabra de Dios en una dosis, como una dosis de adrenalina para su vida. O por el contrario, pues recibe la palabra de Dios, pero usted está ahí. Usted permite que el engaño de las riquezas llegue a su vida. Las codicias de otras cosas, los afanes de este siglo. Usted no cambia su estilo de vida, en otras palabras. Usted lee la palabra, pero sigue viviendo igual, con afán, con engaño, lleno de codicia. La palabra eventualmente se ahoga. Porque usted no se aparta de esas cosas, de los afanes, del engaño, de la codicia. Lo uno no puede convivir con lo otro y ahoga la palabra. Y finalmente el versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, finalmente, en buena tierra. Ojo con esto. Dice, los que oyen la palabra, bueno, como los otros, y la reciben. Entonces está el oír, el recibir la palabra de Dios, o sea, no la apartan de sí, pero miren lo que dice, y dan fruto
a 30, a 60 y a 100 por uno. Después de recibirla, ¿qué hacen? Pues comienzan a llevar una vida fructífera. Pero aquí me lo está resumiendo. Dan fruto, pero cada vez más fruto, al 30. Pero luego al 60, su vida va creciendo desde el punto de vista del fruto, va siendo cada vez más fructífera su vida, hasta el punto que van dando fruto y van llevando fruto, y al 100 por uno. No la rechazan, pero ¿qué hacen? La reciben y dan fruto, y llevan fruto. El fruto del Espíritu, recordemos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto. Y comparten ese fruto con otros. Y lo llevan a otros también. Todo esto. Y dan fruto. Porque entiende que más bienaventurado es dar que recibir. Y claro, reciben la palabra de Dios, pero dan también la palabra de Dios a otros. La comparten también con otros. Entonces van llevando fruto. No apartan nunca la palabra de Dios de sí. Y para yo no apartar la palabra de Dios de mi vida, he de dar fruto. He de llevar fruto. Mi vida ha de ser fructífera. Es más, pues sus frutos los conoceréis, también lo entendemos en su palabra. ¿Conoceréis qué? ¿Qué es lo que se va a conocer? Pues que su palabra esté en mi vida. Que yo no me he limitado con oír, sino que yo he continuado día a día con el leer, con el estudiar, con el guardar en mi corazón y con el meditar en su palabra. ¿Para qué? Para hacer y llevar por obra todo lo que está en su palabra. Bueno, esto me dice Deuteronomio 28:1, entre tantos pasajes que encontramos en la Biblia. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Ahora, Dios, me acerco a ti en este momento entendiendo que yo soy sembrador, que tú me has puesto como sembrador aquí en esta tierra para llevar tu palabra a toda la tierra. Ahora, Señor y Dios, aquí estoy para día a día recibir tu palabra. Señor, tu palabra ha llegado a mí. Pero Dios, yo no quiero nunca, Dios, apartarme de ti ni de tu palabra. Sino, Dios, así como yo te recibí, así yo quiero andar, así quiero siempre caminar. Caminar, oh Dios, sí, oyendo tu palabra, recibiendo tu palabra, dando fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Siempre, oh Dios. Porque en eso consiste, oh Dios, el caminar de la vida cristiana. En eso consiste la vida cristiana. Oír siempre, ir siempre a tu palabra, oírla. Sí, claro, leerla, estudiarla, guardarla. Dios, meditar sobre ella, ponerla por obra. ¿Y el poner por obra qué es? El dar fruto. Poner por obra a través de una vida llena de amor, de gozo, de paz y de todo el fruto del Espíritu. Gracias porque hoy me has permitido entender esto, que el poner por obra es el dar fruto, mi Señor y Dios. Ahora, Dios, me acerco a ti en este día en gratitud. Que tu bendición ahora, que la bendición de aquel que es el Señor de su vida, de aquel que lo lleva a usted a dar fruto, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días, de lunes a viernes, a Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la encantadora Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Baucauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted, quiero pedirles que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo antes de despedirse de nosotros. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.